Pero ella es docente e investigadora en ciencias sociales con énfasis en estudios políticos contemporáneos, feminismos y política. Mónica, muy buenos días, qué gusto que nos acompañe la mañana de hoy. Pues sería importante iniciar este diálogo con una lectura general de cuál es la situación en este momento, la situación política en este momento en el país, cuando estamos próximos a enfrentar un nuevo proceso electoral que tuvo algunos cambios, pues la fecha de las elecciones, el día de acudir a las urnas se adelantó para el mes de noviembre, hubo cambios en el Consejo Nacional Electoral, pero paralelamente a todo esto se está solicitando o buscando una revocatoria del mandato del presidente de la República, Daniel Noboa. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Roxana, y un saludo a toda tu audiencia. En efecto, creo que pues ha habido un quiebre en estos datos que nos acabas de dar acerca de la opinión pública, digamos, y que se ha valorado que ha habido ya un cambio importante, bastante significativo. Al parecer, algunas encuestas, digamos, hay varias, ¿no? Y habría que también sopesar con otras encuestas para poder tener unos datos más fiables. Pero en general creo que lo podemos ver también en la calle, lo podemos ver en nuestros entornos, que pues se nota ya que hay una pérdida muy fuerte de confianza y de aceptabilidad. Entonces esto es un dato no menor, pero esperemos que lo sepa leer el régimen, ¿no? El gobierno, porque yo creo que ha torcido, digamos, a una deriva autoritaria bastante fuerte en estos últimos meses por varios rasgos que se pueden evidenciar, ¿no? Tanto hay una concentración muy fuerte en el Poder Ejecutivo y en el grupo de ADN, por ejemplo, en la Asamblea, eh, y precisamente esa concentración de poder va haciendo que otros poderes no puedan desplegarse y que más bien son como bastante, se está limitando a esos poderes como el poder judicial, el poder electoral. Entonces, esto implica que no pueden funcionar las instituciones de la democracia de manera correcta, sino que al contrario se va forjando y diríamos, consolidando un autoritarismo que es bastante riesgoso para la democracia en el país, en un momento además de mucha crisis de inseguridad, prácticamente de una pérdida de capacidad estatal, podríamos decir, para controlar el crimen organizado, con varias formas que ya se han venido dando en estos últimos años, de las cuales no hemos visto mayores resultados, y esto también provoca pues que haya en general creo que un temor en la población muy fuerte, porque evidentemente vivimos en una crisis permanente de conocer y reconocer casi todos los días que el Estado no puede, no es capaz de mantener ese monopolio del poder, del territorio, de la fuerza legítima, sino que los van tomando otros actores pues criminales, y esto hace que haya mucho temor en la ciudadanía. Y el temor es uno de los rasgos que podría, y que vimos que estaba produciendo efecto de algún modo en la ciudadanía, para que exprese sus posiciones, para que pueda, por ejemplo, ya vemos aquí el porcentaje de desaprobación que está alto. Sin embargo, sí se siente un temor en la sociedad, porque también se han utilizado varios mecanismos para, diríamos, amedrentar a la población, a la ciudadanía, pero también a los medios de comunicación. Entonces, todo esto, si te das cuenta, configura una serie de elementos que van, digamos, dando una tendencia muy fuerte hacia un autoritarismo político. Ahora, Mónica, quizás es importante mirar un poco más allá de Ecuador, pues lo que se ha manifestado en este momento, en esta introducción, al parecer no es un problema solo de Ecuador, hay un viraje hacia los gobiernos autoritarios. Analicemos un poco lo que recientemente ha ocurrido tanto en los dos países que colindan con nuestro Ecuador, Perú. Keiko Fujimori acaba de ganar las elecciones, y en Colombia, de la Espriella acaba también de posesionar
posicionarse como primer mandatario, ambos radicalmente de la derecha, y según hemos podido escuchar, sobre todo al mandatario colombiano con posiciones así, muy similares, ¿no? Radicalmente autoritarias. Sí, fíjate que sí hay olas regionales que definitivamente dan cuenta de que una sociedad como la que tenemos ahora, un mundo que está tan globalizado y tan interconectado, en efecto, cada vez más estas olas, digamos, son muy contagiosas y hay unas tendencias, digamos, en la población buscando nuevas formas de hacer política, ¿no? Hay todo un tema ahí de estudio en relación a cómo esas tendencias regionales y mundiales pueden afectar a los otros países, pero en el caso de que los casos que tú señalas, el caso también de Argentina, por Ujú. ejemplo, el caso de Colombia, y también en el caso del Perú que señalas, creo que difiere un poco del ecuatoriano en el sentido, sobre todo, de que estos presidentes que fueron electos lo hicieron con esos programas que estaban un poco más transparentes. En el caso del Ecuador, el programa de Noboa era un programa que se vendió como de centro izquierda, ¿no? El presidente en varias de sus intervenciones señaló que esa era su ideología política y además que no era anti, ¿no? ¿Recuerdas? Entonces, eh, la propuesta de este partido político ADN venía como una propuesta para, digamos, una especie de tercera vía, una especie de poder conciliar inclusive las posiciones polarizadas que sí se habían venido dando anteriormente. Y entonces, si recordamos tanto la campaña como el propio documento del plan de trabajo, la propuesta es distinta. Los ecuatorianos no votaron por una propuesta que es la que se está Ujú. implementando en este momento, y eso de alguna manera es una particularidad, digamos, frente a otros, digamos que, bueno, viene a ser una especie de consuelo porque esta ideología no ha penetrado totalmente, lo vimos en la consulta popular cuando se rechazaron varios de las propuestas, pero sobre todo se refrendó una constitución que es muy garantista de derechos, que es precisamente lo que no tenemos ahora, porque nuestros derechos se están vulnerando de manera, digamos, general a través de también estas medidas que toma de estados de excepción consecutivos en donde los derechos están sufriendo y vemos las consecuencias de eso, que también son pérdidas de vidas humanas, ¿no? Las consecuencias de que no hay garantía de nuestros derechos. Ahora, Mónica, ¿qué impacto podría tener esto en las elecciones seccionales que se adelantaron además para el mes de noviembre por una decisión del Consejo Nacional Electoral? Si bien la lógica local tiene una dinámica propia, distinta, con movimientos y organizaciones políticas cantonales, provinciales, no obstante se da además en un proceso de tensión entre el gobierno central y los gobiernos autónomos desconcentrados, empezando por una serie de decisiones y reformas que han tenido una serie de implicaciones en el manejo de recursos y en otras actividades de competencia local sobre las cuales ha buscado o ha intentado intervenir el gobierno central, pero además lo que ha ocurrido también con varios alcaldes de la ciudad, pensemos en los alcaldes de Guayaquil y el mismo alcalde de la ciudad de Cuenca. Bueno, este es uno de los rasgos precisamente que está mostrando el régimen de Noboa de manera mucho más clara en este contexto precisamente de las elecciones seccionales que tenemos a puertas. Eh, es porque, diríamos, este comportamiento de querer acumular poder significa también no permitir el pluralismo político, ¿no? Que es una de las características de la democracia. Si tú vas eliminando a contendores y te vas quedando como casi la única opción, pues lo que estás haciendo es no permitir una de las primeras reglas de la democracia, que es el pluralismo político y la capacidad de tener contendores en elecciones justas, limpias, y que
partan con las mismas condiciones, cosa que ya lo vimos inclusive en las elecciones presidenciales anteriores. Las condiciones no fueron las mismas para todos los actores políticos. Y la ciudadanía, digamos, es democracia porque puede elegir, digamos, de esa variedad, y ahí se legitima la democracia. Es la forma de legitimación básica, el voto. Y hay otras que también se deben observar ya cuando se esté en el poder, pero el voto es como la legitimidad de arranque, ¿no? Y esto ya teníamos sospechas y dudas, quedaron muchas cosas ahí que no estaban muy bien explicadas. Y bueno, así como también la elección, pues la revocatoria de mandato es otra de las condiciones, digamos, y de las reglas de la democracia, que en el caso nuestro sí están avaladas, y lo acaba de avalar nuevamente la ciudadanía al respaldar la Constitución. La revocatoria del mandato es una figura política que viene desde la época medieval, no solamente es de ahora, y que es precisamente ese contrapeso, porque en los teóricos más absolutistas que puedas imaginar, como el propio Hobbes, qué sé yo, que dijo que el poder tiene que estar unificado y no dividido, como lo señala el liberalismo. Sin embargo, ya él mismo decía que es posible revocar el mandato a alguien que no cumple con aquello que se le ha... O sea, hay momentos límite en donde no hay cumplimiento, y la revocatoria del mandato es una alternativa, ¿no? Pero vemos que en este escenario preelectoral se está afectando a varias tendencias o de oposición, y que se está utilizando nuevamente el poder electoral, digamos, hemos visto ya, ¿no? Y no sabemos hasta qué límite, digamos, se puede llegar, porque se está usando poder judicial, se está usando fiscalía, se está utilizando, digamos, vemos que hay unas armas realmente y unas estrategias de alguna manera innovativas, entre comillas, vamos a tomar ese término, pero que también diríamos, van configurando una serie de aspectos, de elementos que a la ciudadanía hasta se le va un poco de las manos poder hasta analizar esto, porque un día aparece que por aquí está la Fiscalía, por acá está el CNE, por allá está el Tribunal Contencioso, por allá tenemos a Contraloría. Entonces son todos los poderes, y te das cuenta que van conjugándose en estrategias que ya quisiéramos que con esas se gobernara este país, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que se refortalezca en efecto una capacidad estatal con todos estos organismos que estén trabajando a favor de la ciudadanía y no en contra de la oposición. Ese me parece que es el signo fundamental, que es lo que estamos viendo ahora, y por eso te decía que configura ya no solamente una deriva autoritaria, sino ya es prácticamente, se está consolidando este autoritarismo frente a nuestros ojos, y la ciudadanía, digamos, en medio de este temor, porque mucha gente dice, pero ¿por qué la gente no reacciona? ¿Por qué es que estamos tan pacíficos? Los ecuatorianos hemos tumbado presidentes, y este tipo de comentarios que se hacen en las redes en general, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que este momento creo que hay mucho temor, y es normal, es natural, que es lo que se genera precisamente cuando hay este tipo de, digamos, miedo, tanto por el entorno criminal que vivimos, ¿no? Como por las fuertes represalias que vemos de muchos activistas que han pagado con su vida ese activismo, digamos, esa oposición, ese discurso abierto que han tenido, que debería ser absolutamente no solamente permitido, sino que inclusive resguardado por la democracia, ¿no? Y eso es lo que no está ocurriendo. Ahora, quizás vale la pena también, Mónica, en este contexto analizar qué pasa también con las organizaciones políticas, con los movimientos, con los partidos, lejos de ver nuevos cuadros, de ver una consolidación de las organizaciones. Vemos una gran cantidad de candidatos, muchos de ellos ya conocidos, ya han estado en cargos públicos, ya han participado sin una organización política, y varias organizaciones políticas sin candidatos.
Entonces, esto también se convierte en un problema serio para la democracia, porque a quienes nos están ofreciendo las organizaciones políticas como candidatos y cuáles son las opciones que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas para elegir. Preocupa mucho la ausencia también de figuras mujeres. Vemos aquí en la ciudad de Cuenca que de todos los nombres que están surgiendo, que están sonando como precandidatos, no hay una sola mujer. No sé cómo está la situación en Quito, pero me parece que es muy similar. Sí, sí, bueno, realmente en ciencia política y cuando se dan los diagnósticos acerca del país, ya varios años, diría décadas, tenemos un problema de la configuración de los partidos políticos, ¿no? O sea, el nivel de representación, porque al final lo que los partidos hacen es representar distintas tendencias ideológicas que, diríamos, podrían conducir eventualmente el poder del Estado y las políticas públicas que se deriven de ahí. Entonces, el problema es que la configuración como tal y esa representación cada vez ha ido debilitándose, ¿no? Y esto mismo es lo que dio lugar, este debilitamiento muy fuerte, a, diríamos, la presión por tener una nueva constitución, que lo tuvimos con la constitución de Montecristi en 2006-2007. Entonces, diríamos, ya vivimos ese proceso, ¿no? Y poco a poco hemos estado yendo. Y diríamos que ahí sí hay mucha corresponsabilidad, porque creo que no hay partido político ahí que se salve, ¿no? Porque de algún modo en estas últimas 2 décadas hemos estado con, diríamos, muchas prácticas que no han respetado la institucionalidad democrática. Y eso ha sido, creo que de todas las ideologías. Digamos, rasgos autoritarios también lo hubo en el correísmo, y todos los gobiernos que tuvieron luego otro tinte, que tomaron otra corriente ideológica, pues me parece que no manejaron bien precisamente todas estas instituciones democráticas que tenían a la mano y que fueron funcionalizándose, como por ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación, que es un gran reto, por más de que ahora se consolidó y se refrendó la Constitución, sin embargo, sabemos que esa institución no ha funcionado bien en este país y lo ha hecho con distintas tendencias políticas, ¿no? Ha sido utilizado ese consejo para acumular poder, y entonces eso se va replicando. Por lo tanto, hay una corresponsabilidad, y también porque los partidos políticos precisamente no han sabido representar correctamente lo que la ciudadanía está esperando de ellos, ¿no? Hay un hartazgo, hay una digamos, sí, diría, la ciudadanía no es que llega a un proceso electoral con esta fiesta democrática, no, ya lo hace, digamos, por inercia, porque no ve también nuevos liderazgos, como tú señalas, nuevas consignas, nuevos programas que realmente estén respondiendo a lo que la gente está esperando. Y, digamos, en ese camino se va quedando toda esa euforia de lo que significa realmente refrendar la democracia, ¿no? No tenemos ese, digamos, si inclusive vemos las cifras, las estadísticas, cuántos ecuatorianos respaldan la democracia, vemos que es muy poco el respaldo, no solamente a los diferentes partidos políticos, sino a la democracia como tal. Ahora, Mónica, quizás retomando el tema de la revocatoria del mandato, ¿le ve usted futuro a esta propuesta, a esta posibilidad liderada por quien fue en su momento el máximo líder de la CONAIE, Leonidas Diza, y otras organizaciones sociales? Le pregunto sobre todo frente a lo que podría ser la actuación del Consejo Nacional Electoral luego de haber recibido toda esta documentación del Ejecutivo a través de su jurídico, el señor Herrería, más de 14.500 folios, documentos para el análisis, pero además la respuesta del ciudadano, la respuesta a la ciudadana. Quizás hay mucha gente, he escuchado, hemos podido conversar en algunos y diversos espacios que mucha gente dice, sí, yo quisiera que se vaya el presidente de la República, pero no quiero firmar, tengo miedo de que vean ahí mi firma y que después se vayan en contra de mi trabajo, de mi familia, de mi futuro. A mí me parece que tomar
diríamos, la idea y empezar a implementar un proceso desde la ciudadanía revocatoria de mandato es legítimo. Es legítimo porque eso mismo ya se habló en otros gobiernos, ¿no? Hubo iniciativas de revocatoria de mandato, no cuajaron, pero se les dio viabilidad, digamos, ¿no? El proceso de recolección de firmas finalmente no se consolidó, pero sí, en cambio, la propuesta, ¿no? La propuesta de revocatoria, como te digo, es parte de nuestra Constitución y es legítimo que un grupo, cualquiera que él sea, tenga esa, digamos, por más de que un gobierno esté funcionando bien y tenga mucho más respaldo. La cuestión sería no, simplemente la ciudadanía no va a respaldar, evidentemente, porque está de acuerdo con ese gobierno, tiene una mayoría, qué sé yo, de opinión pública, ¿no? Pero en este caso ni siquiera está queriendo pasar porque ya hay un informe preliminar, al parecer, ¿no? Del Consejo Nacional Electoral, en donde esto no estaría permitido, diciendo, al parecer los argumentos son que tiene que consolidarse los 4 años de gobierno para plantearlo, lo cual es evidentemente no está esto dentro de la ley. Entonces creo que es legítimo, creo que es difícil precisamente por estas características de temor que te decía, que tú también señalas. Hay un temor en la ciudadanía porque, digamos, el nivel de persecución y de intimidación está tomando unos ribetes que ya a momentos son impresionantes, ¿no? Como por ejemplo, diríamos, esto que vemos de que la prensa, por ejemplo, ¿no? Un periodista se ha intimidado a través de cuestiones de su familia, ¿no? Entonces llegan a unos niveles que no, creo que eso sí no lo hemos vivido así tan cercanamente estas generaciones, diríamos, ¿no? Entonces sí nos sorprende esa estrategia que te decía que viene como por todos lados, ¿no? Y pero no para gobernar el país y poder sacar tantos problemas que tenemos adelante, poder enfrentarlos, ¿no? Vemos que en eso hay, digamos, una técnica bastante ruda, que no se entiende bien cómo manejar las políticas públicas, incluido el tema del narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, para estas otras maniobras y cuestiones se ve que tienen una capacidad bastante consolidada, pero para el mal, diríamos, ¿no? Entonces, creo que ahí la ciudadanía, pues, si no lo hace de alguna manera en bloque, de forma masiva, para que no, digamos, corran peligro unos liderazgos que sean visibles ahí, porque se están jugando mucho, evidentemente, debería ser esa la respuesta, ¿no? Una respuesta masiva, ciudadana, para que, digamos, se pueda defender la ley, ¿no? Lo que dice la ley y la democracia. Mónica, quizás ya para ir cerrando y en otro tema, aunque no es tan otro tema, de alguna manera es cercano y está vinculado con lo que pasa en el contexto de la política ecuatoriana, es el asesinato a Mónica Silva. Preocupa y ha preocupado muchísimo esa narrativa inicial que quiso instaurar el gobierno nacional a través de su ministro Reinberg, que en su momento se quiso hablar de un suicidio. Luego hemos visto cómo ha ido avanzando este tema, pero ahora se está hablando de un femicidio, de un posible femicidio. Sí, bueno, creo que muestra el nivel de complejidad, digamos, que tenemos en el país con el crimen organizado, que de alguna manera, no sé, se está aliando frente a las denuncias, que hay tantos actores que ella denunció, que es muy difícil poder tener una opinión inclusive sobre eso. Evidentemente tiene que haber investigación y evidentemente tiene que llegarse hasta la verdad, ¿no? Porque, eh, digamos, el nivel de activismo de Mónica Silva realmente nos conmovía, ¿no? Nos conmovía. Sabemos que, bueno, finalmente eran cuestiones que a lo mejor estaban sectorizadas en Santa Elena y no todo el mundo sabía lo que pasaba ahí, ni conoce a todos estos actores que ella ha denunciado, en fin. Pero creo que ese vínculo, digamos, entre
cuestiones que tienen un carácter más de institucionalidad política. Ella estaba precisamente cuestionando muchos de los procedimientos, ¿no? De cómo se manejaba la cosa pública en esa región y esos eran los actores, pero entonces, ¿cómo puede, digamos, llegarse a este nivel de querer acallarla, ¿no? Entonces, seguramente ella tenía, vemos que inclusive se dice que tenía mucha información, no solamente ella, sino que había entregado a muchas instituciones y a muchas personas. Entonces se convertía en una persona de riesgo y pensar que rápidamente eso puede ir hasta un asesinato, me parece que digamos, da cuenta de cómo estamos, en las condiciones que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, el tema del femicidio, bueno, será otra de las salidas, yo me imagino, porque donde vemos que está el núcleo, ¿no? Pero bueno, dirán las investigaciones, pero sí tenemos como antecedente esa respuesta desde el gobierno, ¿no? El ministro que finalmente está representando al gobierno ya hizo una interpretación muy temprana y muy desatinada acerca de cómo sería, de cuáles serían las causales, sin tener ni siquiera, diríamos, datos, ¿no? Datos certeros acerca de qué mismo ocurrió, y sin embargo ya dio unas opiniones que me parece que sesgaron totalmente. Y creo que, porque acordémonos que antes de eso fue asesinado otro periodista, compañero de ella, ¿no? Otro activista además de Santa Elena. Entonces, eso no, como que no levantó tanto revuelo, porque evidentemente Mónica tenía, digamos, un perfil alto, pero también porque eh, vemos a una mujer también, ¿no? Que ha sido avasallada y con dos hijas pequeñas, en fin, y ella extranjera, con, digamos, una debilidad también en su entorno, pero que tenía esa valentía. Y ventajosamente, digamos, lo que está ahí de por medio creo que es ese relieve internacional, ese respaldo que puede tener su figura también, ¿no? Para que las cosas vayan a salir, digamos, de manera más objetiva y veraz, ¿no? Entonces creo que eh, es necesario realmente repensar la ciudadanía, sobre todo organizarse, ¿no? Creo que en los momentos así críticos para las sociedades es necesario fortalecer mucho la sociedad civil, es necesario que en todos los espacios, además en los que vivimos, no sean, qué sé yo, universidades, los propios medios de comunicación, los movimientos sociales, distintos niveles, tienen que fortalecerse y tienen que crearse lazos cada vez más fuertes para poder enfrentar momentos difíciles como los que estamos pasando. Bien, Mónica, queremos agradecerle por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Rosana. Ha sido Mónica Mancero, docente e investigadora en ciencias sociales con énfasis en estudios políticos contemporáneos, feminismos y política.